tuve la oportunidad de estar en las series. Mire, yo lo que sentí fue odio en jóvenes bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos del consumo de sustancias, odio. Y quizás no solamente jóvenes bajo el consumo de sustancias. Una pausa con ustedes y al volver estará Gina Godoy, asambleísta del Guayas por Alianza País. Vamos a hablar sobre las protestas populares, la posición del movimiento de gobierno. Es un desafío a las protestas populares seguir insistiendo en los proyectos de ley de herencia y el de la plusvalía. Lo vamos a analizar al volver. Quédese usted con nosotros. Gina Godoy, asambleísta de Alianza País por Guayas. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Gracias, doctor Pinargote. Buenos días a usted y a la audiencia. Como asambleísta por Guayas, más allá de los pronunciamientos de los líderes políticos, ¿cómo ha sentido el pulso ciudadano? ¿Ha sentido un descontento generalizado? Lo que siento a ratos en alguna parte de la población, además de un malestar, es a veces ganas no solamente de conocer en detalle los temas que hemos planteado para un diálogo nacional, sino también una confusión y una no comprensión frente a un mensaje político de actores de oposición que dicen: no queremos que el presidente se vaya, tiene que concluir su periodo, pero por otro lado están exacerbando a las masas en las calles a que vayan a Carondelet, a que en redes sociales se diga fuera Correa. Así que hay allí un enredo, una confusión, una falta de credibilidad también, porque no terminan de comprender cuál realmente es la intención de muchos actores políticos. Así que ese malestar lo estamos receptando, que se está provocando también a partir de muchas mentiras y que en la medida que las vamos identificando, las vamos aclarando, pero que creo que se está perdiendo de vista que ese mensaje, ese estilo, no me hace daño a mí, le hace daño al Ecuador entero. Y eso es una falta de responsabilidad absoluta. Ahora, pero lo que se ha visto es que no había oposición realmente. O sea, que siempre había una imposición de la voluntad del partido gobernante, de Alianza País. Y que más bien, como también los medios de comunicación están sometidos a una autocensura para no ser multados, pues no quieren ya publicar nada, solo publican noticias sobre comida prácticamente. Entonces, ha resultado que a través de las redes sociales comenzó este movimiento. Pero luego las redes sociales, que desbordaron a la oposición, a los medios tradicionales de comunicación, también se desbordaron ellas mismas y salieron a las calles. O sea, la gente salió a las calles 2 semanas antes. O sea, Nebot estaba en Nueva York, Rodas tampoco estaba en nada. O sea, el asunto es que la gente salió a las calles y salían de todos lados, eran de derecha, de izquierda, estaban descontentos. Hubo como una acumulación de descontento y se rompió una especie de blindaje mágico que tenía el gobierno y hasta, es verdad, una falta de respeto, pero eso, ¿qué revelaría? Porque eso está más allá de lo que diga o que convoque la oposición. Creo que la oposición nunca desapareció, si bien los resultados electorales favorecieron de manera importante que tengamos un bloque legislativo de 100 legisladores en la Asamblea Nacional. Siempre tuvimos allí voces que han tenido una trayectoria, que vienen de viejos partidos y de viejos regímenes en la que su discurso jamás cambió y que desde el inicio estuvieron permanentemente no solamente descalificando la tarea legislativa, sino el proyecto político y el modelo de país que con la propuesta de la Revolución Ciudadana hemos planteado. Creo que también estas voces lograron una mayor proyección justamente en la coyuntura en la que se presentan estas dos propuestas legislativas. Y ojo, propuestas legislativas que fueron retiradas de la Asamblea Nacional, que seguimos hablando ahora de temas, ya no de proyectos de ley. Hace unos minutos yo veía que el entrevistado anterior hablaba de una ley. No tenemos una ley de herencias en este momento con la tabla sugerida en su momento por un proyecto que fue retirado, repito, y que en esa medida todos estos mensajes que no son precisos, todos estos mensajes que van abonando a crear preocupación en la ciudadanía, sumamos a eso una no comprensión respecto de lo que la propuesta en su principio planteó, fue abonándose a estos malestares que, sobre todo diría yo, en la clase media, que es también quien puede acceder y tiene con mayor facilidad los mecanismos que la tecnología va brindando, fue abonando a que probablemente sientan la necesidad de estar en las calles a expresar su rechazo, su inconformidad, su malestar. Pero más que malestar, más que rechazo,
tuve la oportunidad de estar en las Chiris. Mire, yo lo que sentí fue odio en jóvenes bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos del consumo de sustancias, odio. Y quizás no solamente jóvenes bajo el consumo de sustancias o de alcohol, sino que cuando tenemos actores políticos que están en absoluta minoría en el Parlamento Nacional, que llaman a la protesta, que llaman a que si ya no vayan a las calles, en el lugar en el que estemos, suenen los cubiertos, suenen lo que tengan en su mano que pueda hacer ruido. Creo que sigue no solamente desconociendo esta disponibilidad que hemos expresado nosotros para lograr un diálogo, un cese al debate en el tema legislativo para poder conversar con la ciudadanía y así poder tener la oportunidad no solamente de discutir sobre estos temas que nos interesa como país, sino también qué es lo que están pretendiendo, qué es lo que quieren, cuáles son sus propuestas. No hay propuestas y lo que tenemos simplemente son expresiones violentas, expresiones que alientan a la configuración de una figura que está penalizada penalmente, que es el crimen de odio. Así que creo que allí, y esto no lo hace cualquiera, lo hace un legislador como Andrés Páez, que de manera reiterada está exacerbando y está alentando no solo el odio, sino actos violentos por parte de la ciudadanía. Ahora, el retiro copiola de los proyectos está comprobado. En el oficio de retiro de los mismos, así lo dijo el presidente, es temporal y lo trataremos después cuando convenzamos a la gente de que son correctos. Ahora, y el presidente ha señalado en estos días justamente de nuevo lo mismo, que se va a insistir en los proyectos. Ahora, ¿cuál es la necesidad urgente de esa insistencia? ¿No sería como un desafío que causa desestabilizaciones, habiendo como hay, como usted señala, ciertos intereses políticos de por medio? Creo que también es importante poder recordar cuando el compañero presidente señala que a lo mejor el proyecto no se presenta en el año 2000, estos proyectos no se presenten en el 2016, en el 2015, sino en el siguiente año. Eso no solamente demuestra que en principio se ha trazado una primera valoración en el mes de septiembre, sino que este diálogo, estas condiciones y esta voluntad política para podernos encontrar, para poder identificar juntos de qué forma convertimos esa gran brecha de desigualdad entre los que más tienen, que son pocos, y entre los que menos tienen, que son muchos, encontremos juntos una salida, juntos y juntas. De tal manera que esto no deja claro que no es que tenemos una urgencia para presentarlo mañana mismo, sino que sigue habiendo condiciones y voluntad política para que este espacio para escucharnos, para dialogar y para juntos y juntas encontrar salidas sigue siendo una posibilidad cierta y no algo que se haya negado. Ahora, hasta el momento el problema de fondo de los proyectos impugnados es el de credibilidad, porque el artículo 286 de la Constitución ordena que los ingresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes, o sea, es que los impuestos sirven para pagar sueldos de la burocracia y gastos, y no para redistribuir la riqueza reconstruyendo escuelas y hospitales. Que los proyectos no son recaudatorios se dice, pero si no se van a recaudar más, ¿para qué se los aumenta? Que el problema no es el monto del impuesto a la herencia, porque ya hace 7 años ya la constituyente lo convirtió en el 5º impuesto más alto del mundo y no ha pasado nada. Que el problema es la evasión, pero para evitarla, ¿qué ha hecho entonces el SRI en 7 años? Ahora, ¿cómo se pueden explicar aceptablemente estas contradicciones? Son estas contradicciones las que obviamente causan un problema y un descontento, porque como usted dice, el problema de la redistribución de la riqueza es un problema permanente. Incluso este gobierno lo ha enfrentado con la más alta recaudación de impuestos a la renta en la historia. Y esa es una forma concreta, la más directa de redistribuir la riqueza, es a través del impuesto a la renta. Y entonces, volvamos a las contradicciones, ¿cómo se explican? La gestión desarrollada por el Servicio de Rentas Internas en todos los años que tiene la Revolución Ciudadana, liderando el manejo de lo público, cada año lo que nos ha podido demostrar es, además de eficiencia y responsabilidad, por eso la importancia de ir viendo cómo esos montos tienen un incremento importante. Y en la medida que esos incrementos se van dando, también es que se incorporan mecanismos, formas y prácticas que no solamente se incorporan en la institucionalidad, sino que se reflejan con el comportamiento tributario de la ciudadanía. Y hay un importante número de la ciudadanía que responde a esos controles. Pero esos controles, en la medida que van siendo efectivos y que se van corroborando con los resultados, también nos van dando señales y nos van dando luces de cómo pueden seguir siendo más efectivos. En este mismo momento, doctor Pinargote, grandes empresarios están disfrutando
disfrutando de un proyecto, bueno, de una ley ya en este momento, de una reforma tributaria en la que se alienta el ponerse al día en el pago de sus obligaciones tributarias, liberándole de intereses y de multas. Y eso, sin duda, los mayores beneficiarios son los empresarios más grandes. Esto contrapone ese discurso en el que se dice que se desalienta la inversión, que se desalienta el que la empresa privada siga invirtiendo. Eso deja caer por su propio peso da la impresión ese de discurso. que cuando se produce el problema económico de la crisis del precio del petróleo, entonces en ese momento se quieren establecer nuevos impuestos, se elimina el subsidio también al fondo de pensiones, o sea, una serie de medidas casi semana tras semana, y entonces eso es lo que ha roto ya la paciencia de la gente. O sea, en el asunto del impuesto a la herencia, es realmente algo que no está en proporción. Si tenemos el quinto más alto del mundo y no se la recauda, entonces ¿para qué se lo aumenta? O sea, son cosas que nadie se explica. Se lo anota, se lo trabaja, repito, no solamente con la intención de lograr un mayor volumen en los tributos que se pretende recaudar, porque si miramos la norma vigente que señala el impuesto a la herencia como el 35% del monto total, sin hacer ningún tipo de distinción ni de sector económico ni del monto que se recibe, la idea ahora es justamente hablar de una progresividad en la aplicación de ese impuesto que se pretendía, ojo que hablo en pasado, que se pretendía reformar para que los que menos tienen paguen menos y para que los que más reciben pues obviamente paguen más. Eso pone en evidencia que da cuenta de la voluntad de lograr que la redistribución de la riqueza beneficie también a los que menos tienen el momento en el que les corresponde tributar menos. Eso, sin duda, más allá del monto que se recaude, es la ciudadanía la que recibe el impacto y, por tanto, es la ciudadanía también la que valora la medida y, en ese sentido, los que menos tienen, sin duda, lo mirarán con ojos positivos. En todo caso, ¿está postergado definitivamente los dos proyectos o solo es temporal o esa temporalidad no tiene límite? Me quedo con la última expresión que usted acaba de señalar. Esa temporalidad no tiene límites. En septiembre habrá una valoración respecto del trabajo que hayamos hecho, de los espacios de diálogo y de socialización en los que cada militante del Movimiento Alianza País está acercándose a la gente, no solamente a la militancia, sino a la ciudadanía en general, a los espacios en los que nos permiten conversar sobre estos temas de trabajo, para que a partir de allí podamos ir mirando qué sugerencias tenemos, porque sin duda no podemos cerrar los ojos, doctor Pinargote, y existe una gran brecha de desigualdad. ¿Qué hacemos para combatirla? ¿Qué hacemos para mejorar las condiciones de vida de esas personas que viven en condiciones de pobreza, de indigencia a ratos, y que quienes tenemos un poquito más podemos dejar de consumir quizás la Coca-Cola para poder consumir el agua o tomar un jugo natural? Eso sin duda tiene que ver con nuevos hábitos, ¿no? 8 años de gobierno y ha habido tiempo suficiente y en todo caso el asunto no es urgente, o sea, es un asunto importante, prioritario, pero debe ser tratado en un diálogo amplio y abierto y democrático, sin exclusiones también, pues, ¿no? Como lo pretendemos hacer ahora. Por eso solamente invitar a la ciudadanía, si usted me permite, para podernos encontrar, para poder conversar, para que no hagan eco de estos incentivos a reproducir actos violentos, sino que encontremos salidas, porque sin duda, en la medida que encontremos una solución, el Ecuador entero gana. No solamente ese 2% al que en este momento se siente afectado, sino el 100% de ecuatorianos y ecuatorianas. Gina Godoy, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias. Estefi.